Hola de nuevo, vamos a continuar con la segunda parte de la conferencia sobre la Organización de Naciones Unidas. Recuerdo un poco que la sesión anterior habíamos visto un poco los antecedentes, un poco de historia sobre la Organización de Naciones Unidas y luego entramos a ver la parte de órganos principales de la organización. La idea es que hoy vamos a mirar tanto los órganos convencionales, que son otra clase, dijéramos, de órganos que hacen parte de la ONU, y también vamos a ver los mecanismos de protección de derechos humanos al interior de Naciones Unidas, que es quizá el tema más importante para este diplomado. Entonces, les recuerdo que tenemos, si se quiere, dos clases de órganos al interior de Naciones Unidas. Si uno pudiera clasificarlos de alguna manera, sería así: unos órganos que fueron creados en virtud de la Carta de Naciones Unidas y que son a su vez los órganos principales de la organización, que fue los que vimos en nuestra sesión anterior: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia. Esos básicamente que son nuestros órganos principales. Y los órganos convencionales, que vienen a ser unos, valga la redundancia, órganos que se crean en virtud de tratados que se han venido creando también como parte del sistema universal. Entonces, tenemos estos dos clases de órganos. Dentro de los órganos, para ver los órganos convencionales, estimo que es más conveniente empezar por el fundamento normativo del Sistema Universal de Naciones Unidas, para ver qué tratados de derechos humanos hacen parte de este sistema y analizar entonces cuáles son nuestros órganos que se derivan de estos tratados y que por eso toman el nombre de órganos convencionales. El fundamento normativo del Sistema Universal de Naciones Unidas, dijéramos que se puede resumir en lo que la doctrina ha denominado la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y vamos a ver que existen unos tratados que a su vez integran esta Carta Internacional de los Derechos Humanos. En primer lugar está la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Tenemos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos con sus protocolos adicionales. Tenemos también el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos las cartas constitutivas de órganos especializados adscritos al sistema de Naciones Unidas. Y finalmente tenemos tratados internacionales especializados en determinadas categorías de personas o grupos, mejor, poblacionales. Pero en suma, dijéramos que la síntesis, o mejor, el objetivo principal de todos estos tratados es el respeto de los derechos humanos reconocidos universalmente y que además establecen mecanismos para su protección y garantía. Entonces, el fundamento normativo viene a ser lo que se conoce como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que a su vez se compone de los tratados, pactos, declaraciones que he mencionado anteriormente. Pero vamos a ver que existen unos instrumentos de derechos humanos, también tratados pues, de derechos humanos, que vienen a ser principales dentro de este sistema universal. Voy a tratar acá de mencionarlos todos. Espero que no se me vaya a quedar por fuera pues ninguno de estos. Estos tratados vienen a ser parte del numeral 5, si se quiere, de los que mencionaba hace un momento, es decir, tratados internacionales especializados en determinados grupos de personas o en tratados que han establecido ciertas clases de derechos. Entonces, por ejemplo, tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
y tenemos la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Más otros dos adicionales que podríamos mencionar, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y finalmente la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Dijéramos que estos son los principales instrumentos de derechos humanos al interior del sistema universal. Entonces, les recuerdo, tenemos este sistema normativo, estos principales instrumentos. Ahora vamos a ver los órganos que hacen parte del sistema. Reitero una vez más que tenemos órganos creados en virtud de la Carta de Naciones Unidas, que fue los que ya abordamos en nuestra sesión anterior, y ahora entonces vamos a ver los órganos de carácter convencional, que vienen a ser los distintos comités que se han creado en virtud de los tratados que he mencionado anteriormente. Entonces, tenemos como órganos convencionales que son, insisto, creados por un tratado de carácter internacional, salvo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido creado mediante resolución. La función principal de estos órganos de carácter convencional es que controlan y supervisan el cumplimiento de las obligaciones impuestas en dichos instrumentos. Es decir, estos tratados que he mencionado, a su vez, crean unos comités, crean estos órganos que al ser creados por un tratado toman el nombre de órganos de carácter convencional y su principal función va a ser observar, va a ser determinar si un Estado está cumpliendo o no con las obligaciones derivadas de dicho tratado. Entonces, tenemos como órganos convencionales los siguientes: el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes, el Subcomité contra la Tortura, el Comité contra las Personas Desaparecidas y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a ver que estos comités o órganos convencionales van a tener dos clases de funciones, si se quiere clasificar de alguna manera, o dos vías de acción: una vía de carácter no contencioso y una vía contenciosa. Dentro de la vía no contenciosa, estos comités u órganos convencionales entonces tienen la función de presentar informes, emiten observaciones e investigaciones de oficio. Y dentro de la vía contenciosa, digamos que esta función se reduce a estudiar quejas quejas entre estados, quejas de los órganos del sistema contra estados y denuncias de carácter individual, es decir, denuncias que presentan las personas en contra de los estados. Sobre todo me voy a detener ahora a estudiar con alguna profundidad, si se quiere, este tema de las quejas individuales contra los estados. En las otras dos, si bien las voy a enunciar, no voy a profundizar. Bien, dentro de estas funciones, entonces decíamos que una de esas funciones es la elaboración de informes periódicos. Esta función consiste en que los estados, cuando ratifican estos tratados de derechos humanos, se obligan a proporcionar un informe de carácter periódico para que ese respectivo órgano o comité encargado de la supervisión de dicho tratado esté al tanto del avance en la garantía de esos derechos. Entonces, los estados tienen esa obligación de presentar estos informes de carácter periódico a estos comités. La sociedad civil también puede hacerse partícipe a través de la realización de informes que se llaman informes sombra, y una vez el determinado comité reciba tanto el informe periódico del Estado como los informes de la sociedad civil, entonces se podrá, digamos que, hacer una idea del estado de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de dicho Estado en relación con ese tratado. Y una vez entonces tenga esto, lo que va a hacer el comité es elaborar unos informes de carácter, si se quiere, general para el Estado, donde va a emitir ciertas recomendaciones frente a aquellas falencias que encuentre.
Pero también entonces estos comités elaboran unos informes de carácter general sobre la forma de interpretar el contenido de los derechos consagrados en dichos tratados. Dicho de otra manera, estos comités crean ciertos estándares de protección, ciertos lineamientos de la forma como deben entenderse las disposiciones que se encuentran en dichos tratados para que los estados acaten estos estándares dentro de sus ordenamientos jurídicos internos. Ahora bien, así como teníamos unos órganos de carácter convencional y otros no convencional, los mecanismos de protección de derechos también ante el sistema universal pudieron clasificarlos en mecanismos convencionales y mecanismos extraconvencionales. Dentro de los mecanismos convencionales vamos a tener denuncias entre estados, vamos a tener investigaciones de oficio que van a hacer estos órganos y vamos a tener quejas individuales. Entonces vamos a empezar por las denuncias entre los estados. El fundamento normativo de este mecanismo lo encontramos en el artículo 21 de la Convención contra la Tortura y en el artículo 74 de la Convención sobre Trabajadores Migrantes y sus Familias. Es importante precisar que este mecanismo se aplica únicamente a los estados parte que han hecho una declaración aceptando la competencia de cada comité al respecto. Es decir, si un estado no acepta expresamente la competencia de este comité para que reciba denuncias de otros estados, pues sencillamente ese comité no podría adelantar el procedimiento respectivo de esa denuncia. Y también es importante advertir que estas denuncias entre estados se resuelven mediante negociación o mediante arbitraje o finalmente, si ello fracasa, entonces será necesario someter el caso a la Corte Internacional de Justicia. Las investigaciones de oficio, que ven a ser otro mecanismo convencional, encuentra su fundamento normativo la Convención contra la Tortura en el artículo 20 y en la Convención contra la Discriminación de la Mujer. Y podemos decir que los respectivos comités, es decir, el Comité contra la Tortura y el Comité contra la Discriminación de la Mujer, por iniciativa propia, pueden iniciar investigaciones respecto de un estado parte luego de recibir información que sea fidedigna sobre la violación sistemática de los derechos de tales convenciones. Continuando con nuestros mecanismos convencionales, entonces les decía que íbamos a enfatizar un poco más en el mecanismo que consiste en las quejas individuales, es decir, denuncias que podemos interponer nosotros como personas naturales ante 7 u 8 comités de derechos humanos. Entonces voy a enunciar los comités que permiten el uso de este mecanismo de carácter convencional. En primer lugar tenemos al Comité de Derechos Humanos. En segundo lugar, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En tercer lugar, el Comité contra la Tortura. Luego tenemos el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. También el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y finalmente el Comité de Derechos del Niño. Entonces, estos comités permiten que se pueda hacer uso del mecanismo denominado quejas individuales. Vamos a ver acá algunas condiciones o requisitos para que uno pueda interponer este tipo de queja. En primer lugar, ¿quiénes pueden presentar este mecanismo? Entonces, la respuesta es que cualquier persona que se vea afectada por la violación de uno de los derechos protegidos por los tratados internacionales puede hacer uso directamente sin que medie, por ejemplo, la labor de un abogado. ¿Contra quién se pueden presentar? Entonces, estas quejas se presentan contra estados que sean parte del respectivo instrumento, del respectivo tratado, que a su vez crea estos comités y permite, por lo tanto, que puedan darse estas quejas individuales. Pero adicionalmente es importante que los estados hayan aceptado la competencia del comité para examinar esas quejas de carácter individual. Entonces, si el estado no acepta la competencia de esos comités, entonces no va a ser posible el uso de este mecanismo. ¿Dónde se presenta la queja? Entonces se puede presentar ante la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos o en el respectivo comité directamente.
es necesario adelantar algún procedimiento previo. Entonces es importante la respuesta a este cuestionamiento porque debemos precisar que siempre va a ser importante agotar todos los recursos de carácter interno, salvo que se demuestre que ello resulta imposible. Y acá también me permito precisar que la naturaleza de estos mecanismos de carácter internacional, si se quiere, es que van a ser complementarios o subsidiarios a los mecanismos que nosotros acá tenemos a nivel interno para proteger también nuestros derechos. Entonces, el requisito para poder acceder a este tipo de mecanismos es que yo a nivel interno debí haber hecho uso de los recursos que tengo disponibles dentro del ordenamiento jurídico para tal fin. Y si ya no obtengo la respuesta que estoy buscando, entonces ahí sí podré acudir, ejemplo, a estos comités vía queja de carácter individual. Y otro de los requisitos es que no debe haber litigios pendientes ante otros mecanismos internacionales. Entonces, por ejemplo, yo no pudiera llevar un caso ante el Comité de Derechos Humanos si, ejemplo, ya tengo el caso ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En esa eventualidad, digamos que habría allí una incompatibilidad y esto haría que no pueda yo llevar el caso ante alguno de estos comités. Entonces no debe haber litigios pendientes ante otros mecanismos de carácter internacional. Y algo muy importante es el plazo, es decir, el término que tendría para acudir a estos mecanismos. Podría pensarse que la regla general es que sea lo más pronto posible al acaecimiento de la violación a un determinado derecho. Sin embargo, el Comité contra la Discriminación Racial exige que esa queja se presente en un plazo de 6 meses contados desde la última resolución nacional, es decir, contados a partir de el último pronunciamiento que quizá obtuve aquí a nivel interno al haber agotado los recursos que tengo disponibles. 6 meses a partir de ese momento. Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos del Niño establecen el término de un año, una vez acaeció, insisto, la violación a mi derecho o una vez ya yo haya aquí agotado los recursos internos, puedo entonces acudir a estas instancias internacionales. Un debate muy importante que ha surgido alrededor de las decisiones que van a tomar, ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que recordemos es quien va a ser el encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los estados en relación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es el carácter vinculante que van a tener este tipo de decisiones. No ha sido, dijéramos, pacífica la discusión en torno a si las decisiones que va a proferir el Comité de Derechos Humanos son o no obligatorias para el Estado. Sin embargo, uno puede decir que esa discusión se ha zanjado en dos sentidos. A nivel internacional sí es de alguna forma claro que no van a tener un carácter vinculante como lo tendría una sentencia. No obstante, por ello se ha creado una relatoría de carácter especial para vigilar que las decisiones de este comité se cumplan. Pero a nivel interno, es decir, en Colombia, la discusión quedó zanjada ya desde hace unos años, desde el año 96, cuando se profiere la ley 288 del 96, por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de derechos humanos. Entonces, allí lo que se estableció es que estas decisiones del comité, insisto, vienen a ser de carácter vinculante para nuestro Estado. Entonces, lo que allí se decida, una vez se ventile un caso que inicia con una queja de carácter individual, se lleva allí todo el procedimiento que se tiene establecido para tal fin y el comité emite una decisión
esa decisión viene a ser de obligatorio cumplimiento para el Estado, y en la Ley 288 del 96 se establecen instrumentos para tasar indemnización de perjuicios que se deriven, por ejemplo, de ese tipo de decisiones. Entonces, así como se estableció desde esta norma que iba a ser vinculante a este tipo de decisiones, nuestra Corte Constitucional también ha establecido que estas decisiones vienen a ser de carácter vinculantes, insisto, al menos los de este comité. Bueno, entonces, resumiendo, voy a simplemente detallar como los aspectos que a mi juicio son más importantes dentro de este mecanismo de quejas individuales. Entonces, una de las cosas más importantes es que cualquier persona puede hacer uso de este mecanismo, que no se le requiere abogado, que estamos hablando de que es un sistema de carácter complementario, subsidiario a los mecanismos de protección que tenemos a nivel nacional, y por lo tanto uno de los requisitos para acudir a este mecanismo es haber agotado previamente nuestros recursos internos, y una vez hecho esto, el plazo, dijéramos que es lo más pronto posible para acudir a estos comités, salvo dos que precisábamos nosotros allí: uno que tiene plazo de 6 meses, que es el Comité contra la Discriminación Racial, y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Comité de Derechos del Niño, que tienen un plazo de 1 año para que pueda interponerse esta queja individual. Otro aspecto muy importante es que es imprescindible que el respectivo Estado haya aceptado expresamente la competencia del comité para pronunciarse sobre estas quejas de carácter individual. Una vez el comité se pronuncie de fondo frente a esta queja, saldrá entonces un documento, una decisión, en otras palabras, donde se va a establecer si existió o no una violación a algún derecho humano de los que ha invocado la persona. Esa decisión se publica luego de que es aprobada en el respectivo comité y se incluye en el informe anual que es presentado a la Asamblea General. Finalmente, es importante tener en cuenta que estas decisiones, al menos las decisiones que toma el Comité de Derechos Humanos, son de carácter vinculante para nuestro Estado, en virtud de la Ley 288 del 96, que decía yo, zanjó quizá esa discusión que había en torno al carácter vinculante o no de estas decisiones. Bien. Aprovecho para mencionar que entonces uno de los mecanismos que utilizaré para evaluar, si se quiere, esta segunda parte de nuestra sesión sobre Naciones Unidas será sobre un caso que fue llevado al Comité de Derechos Humanos. Entonces, en su momento les diré de qué caso estoy hablando, y les haremos, por supuesto, llegar las preguntas correspondientes para que en un ejercicio de combinación de esta teoría que hemos visto con la práctica, que será el estudio de ese caso en concreto, podamos entender mucho mejor este mecanismo. Bien. Ya para finalizar, nos queda simplemente abordar un poco los mecanismos extraconvencionales que mencionábamos hace un momento. Decíamos, tenemos unos mecanismos convencionales, que fue los que ya agotamos, y ahora entonces me voy a detener en unos mecanismos que se denominan extraconvencionales. Es importante mencionar que se conocen como mecanismos extraconvencionales porque, a diferencia de los anteriores, estos no fueron creados por tratados, simplemente se han creado en virtud de otros instrumentos al interior de Naciones Unidas. Entonces tenemos, por ejemplo, como mecanismos extraconvencionales la existencia de relatorías que se van a encargar de diversos temas de derechos humanos, por supuesto. Tenemos grupos de trabajo, tenemos expertos independientes y dijéramos que estos órganos se podrían clasificar tanto en unos órganos temáticos como en unos órganos geográficos. Dentro de los órganos temáticos, por ejemplo, tenemos que existe un grupo de trabajo que se encarga de estudiar los casos de desaparición forzada o involuntaria. Y también tenemos, por ejemplo, relatorías que se encargan de temas en particular.
Entonces tenemos una relatoría para temas de tortura. Y otro ejemplo que tenemos, pero insisto, o mejor advierto, no son los únicos, hace pocos años se crea una relatoría que de alguna forma ha sido importante para Colombia y sin duda seguirá siéndolo por unos años más. Me estoy refiriendo a una relatoría que se estableció para temas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que uno podría abreviar como una relatoría para la justicia transicional. Entonces, por eso es que creo que viene a ser importante para nuestro país ahora en estos contextos, digamos, de transición que hemos tenido y que se avecinan en estos próximos años. ¿Cuál es la misión, digamos, de estos mecanismos o sí, de estos mecanismos extraconvencionales? Estos mecanismos tienen la misión de investigar violaciones graves y masivas de derechos humanos. Lo que pasa es que como van a estar establecidos o por temas o, decía yo, de forma geográfica, tienen a su cargo determinados países o regiones a nivel del mundo, pero en suma lo que van a hacer es investigar violaciones graves y masivas de derechos humanos. Cada uno pues se especializará bien sea en su tema o en su localización geográfica, si se pudiera decir de esa manera. Estos órganos entonces van a elaborar informes para ser puestos a consideración de la comunidad internacional. Además de estos, hay otros mecanismos extraconvencionales. Yo solamente voy a mencionar acá dos o tres que de alguna forma creo que son importantes. Uno que es un procedimiento que se denomina 1503. Este procedimiento fue creado en el 71. Se caracteriza porque es un mecanismo confidencial y no requiere el consentimiento del Estado para ser activado por cualquier persona o grupos de personas que allegue al Consejo de Derechos Humanos información de carácter fidedigna y suficiente sobre una grave situación de violación de derechos humanos. Entonces, es un procedimiento confidencial, no requiere, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, no requiere el consentimiento del Estado para ser activado por cualquier persona o grupos de personas que deseen allegar una información fidedigna sobre violación de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos. Otro mecanismo extraconvencional que existe es un procedimiento público especial que la doctrina ha denominado de esa manera. Y este procedimiento estudia a fondo situaciones que revelen un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos. Son procedimientos temáticos o pueden ser procedimientos también por países. Y finalmente otro mecanismo de carácter extraconvencional es el denominado examen periódico universal, que sin duda viene a ser una herramienta muy importante a nivel mundial en materia de derechos humanos. El principal objetivo pues va a ser como someter a escrutinio la situación de derechos humanos de los diferentes países a nivel mundial. Pues países que sean miembros del sistema. Vale la pena aclarar este detalle. Es un examen que se va a realizar cada 4 años y está a cargo del Consejo de Derechos Humanos, pero digo, sin duda resulta importante porque es la posibilidad de evidenciar ante el mundo cómo están los derechos humanos en los diferentes países o estados que hacen parte del sistema de Naciones Unidas. Son estos como los mecanismos de carácter extraconvencional que me parecen de alguna forma más relevantes en materia de derechos humanos dentro de este sistema universal. Recapitulando entonces, ¿qué hemos visto en nuestras 2 sesiones sobre Organización de Naciones Unidas? En la primera sesión, entonces, vimos un poco de antecedentes y la historia de la Organización de Naciones Unidas y vimos sus órganos principales, quizá estudiando un poco las funciones que hace cada uno de esos órganos, pero haciendo énfasis en aquellas funciones que tienen que ver con la protección de derechos humanos a nivel universal. Vimos esos órganos de carácter
principal, si se quiere, que decíamos fueron creados en virtud de la Carta de Naciones Unidas. Pero hoy hemos visto que también existen dentro de este sistema universal unos órganos de carácter convencional. Entonces, si uno quisiera hacer un esquema, diría, tenemos unos órganos principales, unos órganos convencionales que fueron los que abordamos hoy, que decíamos se derivan de ciertos tratados que han creado estos órganos para que observen el cumplimiento y procuren ese cumplimiento de las obligaciones establecidas en dichos tratados para los estados que los han ratificado. Pero también entonces vimos que tenemos unos mecanismos de protección de derechos dentro del sistema que decíamos también podemos denominar unos mecanismos de carácter convencional y unos mecanismos de carácter extraconvencional. Dentro de los mecanismos convencionales entonces vimos denuncias entre estados, vimos investigaciones de oficio y sobre todo hicimos énfasis en las quejas individuales, que decía yo, me parece que es uno de los mecanismos pues si se quiere como más importantes o relevantes dentro del sistema de Naciones Unidas. Y finalmente vimos unos mecanismos de carácter extraconvencional que decíamos no son mecanismos que se crean en virtud de un tratado, de allí su nombre, que son grupos de trabajo, que son relatorías, que son expertos independientes que están también allí prestando cierta colaboración para la Organización de Naciones Unidas, que tienen en común investigar violaciones graves y masivas de derechos humanos, que van a elaborar unos informes para ser puestos en consideración de toda la comunidad internacional. Sobre todo precisábamos que el carácter vinculante que revisten las decisiones que toma el Comité de Derechos Humanos en relación con las quejas que pueden poner las personas contra el Estado colombiano. Entonces decíamos, no hay duda alguna de que van a revestir un carácter vinculante para Colombia y que tenemos aquí dentro de nuestro ordenamiento jurídico una norma que establece la forma como se va a hacer de alguna forma efectivo aquí a nivel interno. Entonces les anticipaba hace un momento que como ejercicio práctico vamos nosotros a estudiar un caso que fue llevado al Comité de Derechos Humanos y fue una queja individual presentada por el profesor Orlando Falsborda y otros. Ellos, bueno, fueron al sistema a través de apoderado, pero decíamos nosotros no es necesario que vayan o que se acuda mejor a través de abogado, ellos lo hacen así, pero lo que me parece bastante interesante de este caso es, bueno, de un lado que para quienes no sepan, Orlando Falsborda es sin duda ha sido uno de los grandes intelectuales que hemos tenido en nuestro país, uno de los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, y junto con su esposa, ellos son, si se quiere, víctimas del Estatuto de Seguridad que se profirió en el periodo del expresidente Turbay. Fueron detenidos, como ustedes lo podrán evidenciar en el caso, fueron detenidos de manera arbitraria y bueno, allí vamos a tener la oportunidad de estudiar a detalle qué fue lo que pasó con este caso y finalmente qué es lo que decide el Comité de Derechos Humanos. Entonces, en la página del diplomado quedará fijado las ruta para que ustedes puedan encontrar este caso en internet, así como las preguntas que haré teniendo en cuenta este caso práctico que, insisto, me parece muy interesante, pero sobre todo que nos permitirá complementar la teoría que ya hemos visto con este ejercicio práctico. Finalmente, si tienen alguna inquietud, alguna duda en relación con el caso, en relación con lo que hemos visto en la sesión anterior y en esta sobre la Organización de Naciones Unidas, no duden en escribirme a mi correo electrónico laura.zambrano@uptc.edu.co. Gracias.